Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a un video más de su canal Thermobytes. El día de hoy vamos a comenzar con lo que son ciclos de compresión de vapor o de refrigeración, pero de una manera sencilla para entrar en contexto e ir de a poco hacia una resolución de ejercicios más complejos, que es el caso del siguiente video. Vale recalcar que este es otro tipo de macros que utiliza el Excel. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar los pasos para instalarse este macro dentro del Excel mismo y que puedan trabajar. Bien, ahora se tiene el siguiente ejercicio que dice que un ciclo de compresión de vapor estándar utiliza el refrigerante 134A. El refrigerante sale del condensador como líquido saturado a una temperatura de 34 grados centígrados y sale del evaporador como vapor saturado a menos 19 grados centígrados. El compresor consume un trabajo de 3.5 kilojoules por segundo y el coeficiente de desempeño del ciclo es un valor de 3.3. Nos pide que determinemos la eficiencia isentrópica del compresor, el flujo de refrigerante, la tasa de enfriamiento, el trabajo perdido en el compresor y el costo por mes de consumo de energía eléctrica si cada kilowatts por hora cuesta $0,05. Bien, como podrán observar en la pantalla, yo ya tengo definido, bueno, lo que es la tabla de corrientes y lo que es el ciclo como tal que describe el proceso. Un ciclo de compresión de vapor estándar, de la manera más sencilla, está constituido por, en este caso, 4 equipos, por llamarlos así, que son, en este caso, estoy representando esto como si fuera un condensador, la válvula, un evaporador y un compresor. También podríamos utilizar en otra variante de ciclo de refrigeración una turbina, pero por lo general se utiliza las válvulas. Ya más adelante, cuando se suba un video de simulaciones de este tipo de ciclos de refrigeración, van a ver un análisis sensible de cómo cambiamos una turbina por la válvula y vamos a ver si produce el mismo efecto o no en lo que es una tasa de enfriamiento o el objetivo como tal de un ciclo de refrigeración, que es enfriar un lugar. En este caso, bueno, ya leímos el problema, lo que sigue, el primer paso es definir los datos que nos dan, ya sea en una tablita de datos o en la tabla de corrientes, para obtener datos y de esta manera comenzar a resolver los literales. Bien, dice que, bueno, el refrigerante 134A sale del condensador como líquido saturado. El condensador es este equipo aquí, entonces sale del condensador por la corriente 4 y ponemos que es líquido saturado y dice que sale a una temperatura de 34. Ahora, dice también durado, o sea, de la corriente 2 a menos 19 grados centígrados. Menos 19. Listo, menos 19. El compresor consume un trabajo de 3.5 kilojoules por segundo, ya está colocado aquí, que es el trabajo real del compresor, el que necesita para operar, y el coeficiente de desempeño es de 3.3. También nos dice que, bueno, tenemos de dato que la temperatura ambiente en este caso es de 28 grados centígrados. Entiéndase, esta temperatura ambiente es la temperatura más o menos en donde trabaja o en el espacio que trabaja el ciclo. En este caso, podemos decir que 28 grados centígrados puede corresponder a una temperatura de la ciudad, en este caso estamos en Guayaquil. Entonces vamos a poner que esa temperatura es 28 grados centígrados, pero puede ser otra. Y bueno, ahora, para este tipo de ciclos hay que considerar que, bueno, básicamente como tenemos un compresor, es el único, y la válvula, son los únicos equipos responsables de un rango de presiones. En este caso, vamos a trabajar con un rango de presión entre una baja y una alta. La más baja se va a dar ¿dónde? En la válvula y la más alta en el compresor. Y como les dije, es un rango de presiones, ya que vamos a decir que en este tipo de ciclos tanto el condensador como el evaporador trabajan a presión constante. Ahora, cuando tenemos condiciones de saturación, ya sabemos que, bueno, podemos calcular las propiedades del refrigerante, o en este caso del fluido de trabajo, directamente. Entonces ya podríamos contar con corriente 2 y corriente 4, que es lo que vamos a hacer inicialmente. Ahora, como sabemos, como les dije, el primer paso es llenar las condiciones de saturación de las corrientes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como es vapor saturado y es refrigerante, vamos a colocar el signo igual. Vamos igual, ponemos en este caso expresión de saturación del refrigerante 134.
34A. El dato que nos dan es la temperatura, entonces elegimos PSAT de la temperatura del refrigerante 134.6, le damos Enter y tenemos ya la presión de saturación. Y asimismo, para lo que es la entalpía de vapor, ponemos igual H, en este caso como es un vapor saturado, es HB, y buscamos. Tenemos como dato presión y temperatura. Entonces, como nos dan la temperatura, es una sugerencia, una recomendación hacerlo con ese dato, ya que es directamente el ejercicio. Pero también se puede hacer con la presión. Entonces, en este caso HB de la temperatura, y seleccionamos la celda de la temperatura, le damos Enter y tenemos la entalpía. Y así mismo para lo que es la entropía. Tenemos S, en este caso B, de lo que es el refrigerante. Aquí está. Seleccionamos la celda de la temperatura y listo, tenemos la entropía. Lo mismo hacemos para la corriente 4, pero en este caso con la consideración de que es líquido saturado. Entonces sería igual a PL, en este caso P de saturación, perdón, P de saturación de la temperatura. Seleccionamos la temperatura, que es la celda L8, y listo. Y así mismo para la entalpía y la entropía. De la temperatura mismo, seleccionamos la temperatura y así mismo para lo que es la entropía. Listo. Una vez que ya tenemos estas dos corrientes llenas, como les dije, este ciclo trabaja en un rango de presión. Por lo tanto, si el condensador y el evaporador tienen la misma presión, entonces la corriente 3 y 4 tiene la misma presión y la 4, 2 y la corriente 2 y 1 tienen la misma presión. Ahora, ¿por qué tengo 3'? En videos anteriores he explicado que en este caso, en este tipo de ejercicio se trabaja con eficiencias isentrópicas. Eso quiere decir que en este caso vamos a asumir para que sea 3' igual, la entropía de 3' sea igual a la de 2, que es isentrópico, es decir, una eficiencia del 100%. Pero para hallarla real, bueno, tenemos que hacer un balance de energía sencillito y así obtener el dato. Ahora vamos por partes. Como ya tenemos estas dos corrientes, 2 y 4, el paso inicial es, bueno, ya tengo las presiones, entonces veo cuáles son iguales. En este caso, 3 y 4 van a ser las mismas presiones. Y 3' también, porque 3' es con 3. Lo único que cambia de la propiedad de 3' es la entropía. Perdón, sí, en la entropía. A ver, tenemos la presión de 3 es la misma que 4. Y la de 3' lo mismo. Bien, ahora también tenemos que 1 es igual a 2. Y listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer en este ejercicio? Si se dan cuenta, podemos comenzar por lo más sencillo, que es decir que, bueno, ya tengo la corriente 4 lista, ya llena, ya completa. Entonces, las válvulas son equipos, o en este caso instrumentos, que tienen la particularidad de que trabajan isentálpicamente. Eso quiere decir que las entalpías tanto en 4 y 1 son las mismas. Si ya tenemos 4, la entalpía de 4 y la entalpía de 1 es la misma, de 4 podemos hacer lo siguiente. Es decir, entalpía y ahora, con dos propiedades independientes podemos hallar las demás condiciones de esta corriente. Entonces, como no sabemos el estado, bajamos con temperatura en este caso, ¿qué tenemos? Del refrigerante 134A. Abajo vamos bajando la flechita y aquí vemos que dice temperatura de presión entalpía del refrigerante 134A. Le damos clic y seleccionamos tanto las celdas de la presión y la entalpía. Ojo que es importante el orden en que las coloquen, porque puede salir el error del cálculo o darle un valor diferente en caso de que, bueno, sí exista para ese rango de valores la temperatura que están solicitando. Entonces, para la primera columna es la presión, entonces en este caso correspondería a la M5. Y de ahí ponemos punto y coma.
seleccionamos la columna de la entalpía. Le damos Enter y tenemos la temperatura. Ahora, lo mismo para la entropía. Ya podemos hacerlo con la temperatura también. Ya tenemos tres propiedades, entonces vamos a tomar las mismas, presión y entalpía. Sería entropía de presión y entalpía del refrigerante 134A, que sería presión, punto y coma, la entalpía que es N5. N5. Le damos Enter y listo, tenemos la entropía. Ahora, para ver el estado, simplemente podemos colocar aquí, en este caso, HB y HL. Para comparar, vamos a tomar la propiedad de la entalpía como la variable o la condición de operación que vamos a analizar para ver qué estado es. Entonces vamos a tomar como si fuera una condición de saturación. En este caso, HB, vamos a elegir la presión. HB la presión del mismo refrigerante y HL en este caso, de la presión mismo, pero HL de la condición de saturación para el mismo refrigerante 134A. Listo. Ahora vamos a comparar estos resultados. En este caso, 239 es mayor que la entalpía que está aquí, que es 99 de la corriente, y 26 es menor que la entalpía que está en la corriente. Entonces, este valor que está aquí, que lo seleccioné nuevamente, está entre estos dos valores. Eso quiere decir que el estado correspondiente a la salida de la válvula es una mezcla líquido-vapor, que por lo general sí, se obtienen en este tipo de sistemas mezcla líquido-vapor al salir de la válvula. Entonces, esto es una mezcla LB, líquido-vapor. Y así. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta hallar 3 y 3', pero inicialmente debemos hallar 3'. Entonces, como les dije, vamos a asumir que en este caso la corriente 2 es la misma entropía que 3', porque vamos a asumir que es una eficiencia del 100% con la que trabaja el compresor. Entonces seleccionamos la misma celda, es decir, S2 va a ser la misma que S3'. Listo. Ahora lo mismo podemos hacer. Bueno, tenemos en este caso dos propiedades independientes y podemos hallar las propiedades de esta corriente de que está aquí, la 3'. Tenemos, en este caso estamos buscando entalpía, vamos a buscar entalpía del refrigerante 134A. Vamos a buscar las dos propiedades que tenemos. Tenemos presión y entropía. Presión y entropía de 134A. A ver, presión y entropía del refrigerante 134A. Creo que me la pasé. Ahí hasta presión calidad, presión volumen, presión temperatura, presión entropía. Sí, me la pasé. Era de las primeritas. Presión entropía del refrigerante 134A. Entonces seleccionamos en este caso, tenemos la presión que es la columna M9. Ponemos punto y coma. En este caso sería la O9, la entropía. O9, le damos Enter y listo. Tenemos la entalpía y asimismo buscamos su temperatura. Igual, la temperatura de lo mismo. Como ya tenemos presión entalpía, vamos directamente a buscar presión entalpía. Aquí está. Listo, sería la misma. M9, punto y coma. La entalpía vendría a ser N9, que es la que hallamos. Y listo, tenemos la temperatura de esa corriente. Y lo mismo hacemos para ver el estado. En este caso, vamos a sacar HB de la presión y HL de la misma presión. Listo. Entonces, analizando estos valores, vemos que la entalpía de la corriente es mayor a la de vapor. Ya de cajón podemos decir que es un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a poner PS de vapor sobrecalentado. Y listo. Esperamos que el comportamiento de 3 real sea lo mismo.
pero no podemos decirlo directamente. Tenemos primero que hallar esa propiedad. ¿Cómo hallamos eso? Pues por algo nos dan datos de trabajo y nos dan datos de, en este caso, de lo que es del COP, el coeficiente de desempeño del ciclo. Bien, entonces para hallar en este caso la corriente 3 necesitamos de alguna u otra forma el flujo másico. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿por qué por qué lo digo? Es porque básicamente nos están dando el trabajo que ya consume el compresor, es decir, el trabajo real. Podríamos de alguna u otra forma decir que el trabajo real correspondería a H3 y menos H2, y ya tenemos H2, pero esta H2 que tenemos, es decir, la entalpía de la corriente 2, está en unidades de kilojoule kilogramo. Entonces, de ley necesitamos primero hallar el flujo másico. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el flujo másico? En este caso, debemos hallar el calor absorbido, pero en unidades de kilojoules por kilogramo. Y también en la tasa de enfriamiento, en este caso, que es kilojoules por segundo. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. En este caso, vamos a decir que el calor absorbido, Q absorbido, en este caso unidades de kilojoules por segundo, va a ser igual a que nos dan el valor del COP y nos dan el trabajo neto del compresor. Entonces, sí, vamos a decir COP por el trabajo neto. Listo. Y también que el Q absorbido, en este caso, en unidades de kilojoules sobre kilogramo, va a ser igual a H2 menos H1. ¿Por qué? Porque la tasa de enfriamiento que se da en este caso, o el calor que absorbe el sistema, es en el evaporador, es decir, H2 menos H1. Si revisamos la tabla, sí tenemos H2 y tenemos H1, podemos hallarlo, y también el valor absorbido en estas unidades de kilojoule por segundo, porque nos dan de dato el COP y justamente el trabajo que necesita el compresor. Entonces, en este caso, para el primer caso vendría a ser COP por el trabajo neto, y eso ya lo tenemos. Eso sería igual a COP, que ya tenemos la celda de COP, por el trabajo neto del compresor. Listo. Y lo mismo tenemos para el caso de calor absorbido en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces tenemos H2 menos H1. Listo. Entonces tenemos los dos datos. Ahora, para hallar el flujo másico tendríamos que relacionar de alguna u otra forma la tasa de enfriamiento con el calor absorbido en unidades de masa, para que de allí salga el flujo másico. Entonces podemos hacer lo siguiente. El flujo másico, en este caso, quedaría kilogramos por segundo. Ah, no, aquí ya lo he puesto, aquí está, en la celda aquí abajito, sería kilogramos por segundo. De esta forma vendría a ser la tasa de enfriamiento, sería igual, la tasa de enfriamiento en unidades como es tasa, en unidades de tiempo, en este caso vendría a ser esa, dividido para la tasa de enfriamiento, pero en unidades máxicas, o sea, el calor absorbido en kilojoules sobre kilogramos. Y listo, tenemos ya el flujo másico, que era el literal, del flujo del refrigerante, que en este caso era el literal B, pero era necesario hallarlo primero para de alguna u otra forma encontrar H3 real y así seguir con los literales. Entonces, una vez que ya tenemos el flujo másico, ya podemos realizar lo que es ya hallar las demás propiedades de la corriente 3. Entonces, ya ser igual, si en este caso el trabajo que nos dan es H3 menos H2, entonces sería que H3 va a ser igual a el trabajo real que nos dan más H2. Pero ojo que el trabajo que nos dan, que es decir, el que necesita el compresor, está en unidades o sea, está como tasa, como kilojoule por segundo. Por eso necesitamos el flujo másico. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Debemos decir que esta H3 va a ser
igual a que vamos a poner entre paréntesis, vamos a decir que es el trabajo real que nos dan, que en este caso es 3.5, va a ser dividido para el flujo másico que hemos hallado del refrigerante. Ahí ya quedan unidades de, en este caso, de kilojoule sobre kilogramo, para que cuando se sume con H2 correspondan a las mismas unidades. En este caso, así hallamos H3 real. Entonces, como ya tenemos H3 real y tenemos en este caso presión, podemos hallar las demás propiedades de la corriente. Entonces vamos a hallar la temperatura primero, que sería de P y H, o sea, con las propiedades de presión y entalpía de la corriente 3. Entonces sería igual. T, en este caso, vamos a buscar del refrigerante P y H. A ver, selecciono mal aquí, no he puesto la celda, sería M7, punto y coma, en este caso N7. Listo, tenemos la temperatura y asimismo la entropía. S de pH del refrigerante. Seleccionamos la celda, punto y coma, la celda de la entalpía que correspondería a N7. Listo, tenemos ya la entropía y asimismo HB para de saturación y HL para hallar, en este caso, el estado de esa corriente. Vamos a poner HB de la presión del refrigerante 134A. En este caso, HL del mismo refrigerante. HL del mismo refrigerante, pero con la presión. Entonces, vamos comparando las entalpías. 281 es mucho mayor a la entalpía, no mucho mayor, pero mayor a, en este caso, a la entalpía de vapor. Por lo tanto, se cumple que es la misma condición que 3', es decir, vapor sobrecalentado. Y listo, ya tenemos completa nuestra tabla. Ahora sí, procedemos a resolver el problema. Este tema fue una evaluación que a mí me realizaron cuando comencé a ver la materia de termodinámica 2. Y en realidad fue muy sencillo, pero fue porque era el inicio. En el siguiente video vamos a ver cómo ya entran variantes donde se aplican balances de masa y de materia, donde hay divisiones de flujo, de masa y materia es lo mismo, de masa y energía. Entonces, si están en una lección y les piden evaluarlos, y de tal manera es que no se enfoquen en llenar la tabla, así como que todita la tabla. Vean los datos que son necesarios, porque el tiempo es valioso en una lección que corre el tiempo. Por lo general, estas lecciones, como son en Excel, los cálculos se hacen automáticamente, entonces les dan poco tiempo. Entonces necesitan de alguna u otra forma llenarlas de tal manera que consigan los datos que necesitan. Lo que quiero decir en síntesis es que, bueno, encuentren los datos que necesitan y háganlo rápido en una lección. En este caso, como es a modo de ilustración y a modo de, para que entiendan cada una de las cosas que pasan dentro de las corrientes, estoy llenando toda la tabla. Bien, continuando con el ejercicio para hallar, en este caso, la eficiencia del compresor, bueno, tenemos el delta HS de S de isentrópico, entonces eso lo hallamos con la resta de H3' menos H, en este caso, del compresor, sí, H3' y H2. Entonces, esto va a ser igual a H3', ¿dónde está? Aquí está, H3' menos H2. Y listo. Asimismo, pero esto está en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, en este caso, para que quede en kilojoule por segundo, deberíamos multiplicarlo por el flujo másico. Es decir, esto de aquí por el flujo másico que hemos hallado. El delta del compresor real, que ese es el dato que ya nos los da en realidad, que vendría a ser ese de aquí en kilojoules por segundo, que es el compresor. Listo. Entonces la eficiencia, en este caso del compresor, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual al, en este caso, al delta H isentrópico sobre el delta H real. Por eso es que necesitamos también el flujo másico para tener todo en unidad, en las mismas unidades. Entonces, en este caso, el isentrópico, que es este, dividido para este, me va a dar una eficiencia de 0,90 redondeándolo del compresor. Bien,
Después lo guardo. Listo. Aceptar. Listo. Ahora, nos piden la tasa de enfriamiento y esa tasa ya la calculamos porque la necesitábamos para de alguna u otra forma hallar el flujo másico. Entonces, esta celda va a ser igual a ¿qué? A la tasa de enfriamiento que ya tenemos, que era aquí. Esta. 11,55 kilojoules por segundo. O la podrían haber sacado con H3 menos H2. Vamos a ver si nos da el mismo resultado para que vamos bien, para que vean que es, en este caso, perdón, H2 menos H1, pero es real, H2 menos H1 nos da, ¿dónde está? Algo hice mal aquí. Ya, es que no está multiplicada por el flujo másico. Ahí está. Ok, vamos a multiplicarla por el flujo másico, debería dar lo mismo. Sí, salió lo mismo. Entonces, ahora, nos piden el trabajo, a ver, el literal de, nos pide el trabajo perdido del compresor, en este caso, dada la temperatura ambiente. Bien, ahora, el trabajo perdido, ¿a qué vendría a ser igual de un equipo? En este caso, el trabajo perdido, vamos a ponerle WP, va a ser igual a qué? En este caso, vendría a ser la diferencia de las entalpías. Como es el trabajo perdido en el compresor, vendrían a ser 3 menos 2. Entonces, es como que yo coja y diga, sería S3, S3 menos S2. Eso está en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Listo. Entonces, para que quede en unidades de tiempo, como tasa, deberíamos multiplicarlo por M, que es el flujo másico. Y a eso debemos multiplicarlo para que se vaya, en este caso, la unidad de temperatura, que es Kelvin, deberíamos sumarle de alguna u otra forma el T sub 0, que es 28. Bueno, vamos a ponerle T sub 0, más, en este caso, 273.15 Kelvin. 273 más 273.15 Kelvin. Centígrados. Ya listo. Y eso queda en grados absolutos de Kelvin. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces ya tenemos la fórmula. Vemos S3 menos S2. S3 menos S2. Eso debería ir entre paréntesis. Y lo debemos multiplicar por el flujo másico de refrigerante también ya hallado. Flujo másico de refrigerante por la temperatura T sub 0, que en este caso T sub 0 es 28, más 273.15. Listo. Y ahí está el trabajo perdido del compresor. Bien, ahora solo nos falta el literal E, que nos dice el costo por mes por el consumo de energía eléctrica si cada kilowatt por hora cuesta $0,05. Bien, ahora, nosotros de alguna u otra forma ya tenemos el trabajo del compresor, que es en este caso lo que se consume, pero por segundo. Entonces deberíamos llevarlo a kilojoules por mes. Y eso no es más que llevar este valor que nos dan del trabajo del compresor que necesita el compresor. En este caso, como están en segundos, sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, que un día tiene 24 horas y que un mes tiene 30 días. Entonces, básicamente es multiplicarlo por 3.600. 3.600 también, como lo estamos llevando ahora, es por 24 y por 30 días. Listo, tenemos el trabajo de, en este caso, bueno, trabajo en kilojoules por, en este caso, por mes. Bien, como ya lo tenemos por mes, necesitamos, bueno, en este caso, el kWh, que es el kilowatts por hora, es el consumo que nos dan aquí, que cuesta 0,05, que lo he puesto en la tabla. Y ahora hay que llevarlo de kilowatts hora, o sea, de kilojoules a kilowatts hora. Entonces, una conversión es la siguiente, es decir, que un kilojoules tiene este kilowatts hora. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Básicamente es decir que en este caso, este valorcito que está aquí, el valor que hallamos, un kilojoule mes, entonces un kilojoule es igual, se lo debería multiplicar
En este caso por 0,000278. Y ya lo tenemos en kilowatts hora por mes. Ahora el costo al mes es básicamente, como ya lo tenemos kilowatts hora sobre mes, debemos llevarlo a costos. Entonces aquí nos dice el enunciado que cada kilowatt cuesta $0,05. Entonces es multiplicar este valor por 0,05. Entonces nos costaría básicamente, el costo por mes del consumo de energía eléctrica del compresor es básicamente $126 al mes, bajo estas condiciones de operación. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio un poco más complejo y así sucesivamente hasta llegar a la simulación. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, le den me gusta, dejen comentarios positivos o lo que ustedes deseen para mejorar las ideas del canal. Y bueno, los veo en un próximo video. No se olviden que pueden encontrar, en este caso, cómo instalar el macro de los refrigerantes, porque no solamente refrigerantes 134A, hay muchos más, para poder trabajar diferentes refrigerantes en diferentes tipos de sistemas. Bueno, eso es todo por hoy. Los veo en el siguiente video y gracias por estar aquí. Chao, chao.